Hola amigos de B Jurídica, espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de las preguntas típicas de examen de grado, las que por regla general los alumnos suelen también equivocarse. Esto enfocado en materia civil. De antes de empezar me gustaría darles las gracias por el apoyo que le han dado al canal. Ya vamos en 200 suscriptores, espero que seamos más. Por lo mismo te invito a compartirlo si te gustan los videos, darle me gusta y suscribirte si no estás suscrito. Bien, la primera pregunta más típica es: ¿de qué culpa responde el deudor? ¿Y qué pasa aquí? Que nuestros alumnos normalmente van directamente al código y se van al artículo 1547 y lo empiezan a recitar de adelante hasta el final, y eso está mal. ¿Por qué? Porque suelen empezar con la regla supletoria. Empiezan a decir: el deudor no es responsable sino de culpa lata en los contratos que solamente le son útiles al acreedor, y así. La respuesta correcta, y este es un problema ya del artículo, porque el artículo debería leerse de atrás para adelante. La respuesta correcta es partir con el inciso final del artículo 1547. ¿De qué culpa responde el deudor? De la que se obligaron. Esa es la regla general. Y si no, si hay una ley especial, la que diga la ley especial, y recién ahí entramos en las reglas supletorias. La respuesta correcta sería la culpa que se obligaron. El artículo nos dice: todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y la estipulación expresa de las partes. Recordemos que estamos en derecho civil y aquí prima la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, en los contratos, ¿qué va a primar? ¿Qué se va a ver primero? La voluntad de las partes. Ellos pueden disponer de la culpa, no así como el dolo, que el dolo no podemos condonarlo. La culpa sí podemos disponer de las graduaciones de culpa. Por lo tanto, que nunca se le olvide, la culpa que responde el deudor es la culpa que se obligaron, la culpa que está directamente en el contrato. En el caso de no haber estipulado ninguna, hay que mirar si hay alguna ley especial que diga que para este caso corresponde tal culpa. No la hay, aplicamos la regla, recién ahí aplicamos las reglas supletorias. Inciso primero, segundo y tercero del 1547. Ahí vemos, por ejemplo, si solamente le produce beneficio al acreedor, respondería de culpa lata, y así. Si es beneficio recíproco, de culpa leve. Y eso se responde al final. Debemos responder esa pregunta de esta manera con el fin de no perder puntos y estar también respondiendo correctamente. Porque si partimos con la regla supletoria, estamos mal. Recordemos que hay que partir siempre de la regla general y acordarse de la autonomía de la voluntad que prima en nuestro derecho civil. Ahora bien, otra pregunta asociada igual a esto es que preguntan los profesores: ¿en dónde vemos el dolo? Podríamos responder como vicio de la voluntad, y eso estaría mal. Podríamos responder como agravante de la responsabilidad, y eso también estaría mal. Nosotros tenemos que entrar a hablar cuando nos preguntan dónde vemos el dolo en derecho civil. Lo vemos como tanto en tres partes, porque hay una teoría tripartita. Primero lo vemos como vicio del consentimiento, lo vemos como un agravante de la responsabilidad y como un elemento de la responsabilidad extracontractual. Por eso se llama la teoría tripartita. Es importante nombrarlo de esta manera y no solamente como un vicio del consentimiento. Dentro de esa pregunta ahí el profesor podría entrar a hablarnos del dolo como vicio del consentimiento y podría salir la siguiente pregunta que él ha escuchado: ¿qué requisitos se requieren para que el dolo vicie el consentimiento? Requerimos dos, que nos dice el artículo 1458, que sea obra de una de las partes y determinante. Y ahora viene esta contrapregunta que hace el profesor: entonces, ¿el dolo no habría dolo en los actos unilaterales? ¿El dolo no sería vicio del consentimiento en los actos unilaterales? Y aquí es cuando nosotros entramos en una discusión. No hay ningún artículo que nos diga que no. Por lo tanto, sí obraría en los actos unilaterales, pero solamente se requiere que sea determinante. ¿Por qué? Porque no hay solamente una parte. Entonces no puede provenir de alguna de las partes. Es súper importante que para que el dolo vicie el consentimiento, que provenga de una de las partes y no de ambas partes. Porque si proviene de ambas partes, se estarían aprovechando de su propio dolo. Y nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Por eso requiere que sea de una sola de las partes. Pero volviendo a la pregunta, el dolo sí vicia los actos unilaterales y solamente requiere que este dolo sea determinante. Por eso, por ejemplo, podríamos tener dolo
a la persona al abuelito que le obligaron a hacer un testamento engañado. La otra persona le generó un dolo y eso le hizo que fuera determinante para tomar este acto unilateral que es el contrato. Bien, esas 3 preguntas con respecto a responsabilidad. Recordemos siempre que el dolo se ve como una teoría tripartita en derecho civil. Recordemos también que nunca podemos renunciar al dolo, ni siquiera variarlo, porque no hay graduaciones del dolo. La culpa sí tenemos graduaciones, la encontramos en el artículo 44. Y las reglas de cómo se va a aplicar la tenemos en el artículo 1547, que se debe leer de atrás para adelante. Siempre responden primero de la culpa que se obligaron, luego vemos si hay alguna ley especial y recién ahí aplicamos las reglas generales, las reglas supletorias, perdón, dependiendo de a quién le produjo beneficio el contrato que están haciendo. Espero que le haya gustado este video y que le haya dejado un poco claro estas pequeñas consultas que yo he escuchado bastante a los alumnos que suelen equivocarse. Sobre todo el tema de la culpa, ya que uno tiende a leer tal cual el artículo y el artículo debería estar redactado de atrás para adelante. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta, suscríbete, síguenos en bjurídica-tutorías. Cualquier cosa nos puedes escribir también a nuestro correo si quieres alguna asesoría, alguna simulación de grado, interrogaciones o tutorías propiamente tal conmigo. Que tengan un excelente día y muchas gracias por seguir apoyando nuestro canal. Hasta luego.